Muy bien, a las 8:26 con una temperatura de 20 grados, máxima de 26. Tengo el gran gusto de saludar una voz muy importante hoy, al senador por Catamarca, Dalmacio Mera. Senador, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda. Gracias por haberme atendido. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Dalmacio, muy bien. Bueno, una pregunta clave. ¿Cómo va a votar usted mañana el proyecto que vino de diputados con media sanción, si es tan amable? Bueno, primero ponernos en situación. Nosotros desde el bloque hemos dicho, cuando llegó la media sanción de diputados, que no nos terminaba de satisfacer por distintos motivos su redacción, su planteo, si bien entendíamos que el fondo, que es el mensaje al Poder Ejecutivo Nacional, señores, con esta política tarifaria no podemos seguir en este contexto económico, ya en la puntualidad de la ley veíamos alguna problemática. Y a eso se le sumó una más, que fue la definición del Poder Ejecutivo Nacional, de los distintos ministros que dijeron una vez que salió esa media sanción, si el Senado aprueba esta ley, nosotros la vetamos. Ante esas dos realidades fuimos muy claros, honestos, sinceros y contundentes en la reunión plenaria y dijimos, miren, la verdad es que si hay una propuesta superadora, léase a un paréntesis entre superadora, que no se vaya a vetar y que se pueda aplicar y que al otro día mejore las condiciones de la tarifa para todos los argentinos y que en eso revisemos la redacción porque tampoco a nosotros nos termina de llenar el tema cómo se pretende implementar. Nosotros, si bien esa propuesta superadora, la discutimos, la debatimos y si la consensuamos, la votamos. Ahora, si el Poder Ejecutivo no está dispuesto a cambiar, y esto quiere decir no trae ninguna propuesta concreta para que podamos discutir, pues aprobaremos esta media sanción porque no tiene mucho sentido tampoco ninguna propuesta si al final la definición del Ejecutivo es usar su derecho al veto. Bueno, así llegamos a la siguiente plenaria, que fue la semana pasada. A último momento apareció una propuesta que planteó el senador Pinedo. Nosotros no la conocemos con especificidad y nosotros en el Senado debemos tratar una ley concreta, un texto concreto. Por eso podemos decir que los diputados no nos termina de cerrar porque lo creemos contradictorio en algunos términos porque vemos un texto concreto. Y eso no lo hemos visto todavía. ¿Qué quiere decir esto? Hoy tenemos reunión de bloque y seguramente si no hay ningún texto concreto para que lo creamos superador en los términos que hice referencia, iremos con la media sanción el día de mañana y si aparece algún texto que creamos que se va a aplicar y que va a mejorar las condiciones y lo creamos lógicos, tendremos ese tiempo para discutirlo, tal como lo dijo el presidente del bloque. No lo trajeron hoy, hasta el 30 hay tiempo. Bueno, mañana es 30 y la verdad que lo que uno anhela es que haya un proyecto, que sea concretable, que al otro día no sigamos con esta noticia, bueno, y ahora veta el Ejecutivo, y ahora vuelve, y ahora hay que buscarlo, y mientras tanto las tarifas siguen siendo las mismas. Claro. Ahora, Dalmacio, esto quiere decir que no es para ustedes un proyecto consistente que como el que está buscando usted, el de la rebaja del IVA, ese no sería una alternativa para que para que usted cambie el voto. El de la rebaja del IVA sí nos parece interesante. Nosotros lo habíamos planteado previo a que aparezca esta temática. Bueno, algunos están a favor, otros están de acuerdo. Lo que digo, se puede abordar de diferentes maneras la discusión y hay distintas herramientas. Ahora, si la respuesta final siempre es el Ejecutivo lo va a vetar, quiere decir que el Ejecutivo no tiene en realidad en un hecho concreto la decisión de cambiar su política tarifaria. Claro. En esa instancia no importa si yo estoy de acuerdo en el IVA y vos estás de acuerdo en el subsidio, no interesa porque todo termina en el mismo camino, que es que a fin de mes te va a llegar la factura a vos y a cada argentino con la misma política definida, ¿no es cierto? Sí, tal cual, ese es el tema. Y respecto a la posición tuya, Dalmacio, respecto de esto de transferirle de Nore, de Sur y AISA a provincia de Buenos Aires y Capital, ¿tenés postura ya definida? Sí, nosotros lo hemos planteado. Esto también vale decirlo, ¿no? Esto no es un tema que aparece en la agenda legislativa y de muchos legisladores a partir de la media sanción que se dio en diputados. Yo tengo proyectos presentados
hace más de un año y medio, tengo charlas con Aranguren, tengo charlas en mi provincia, también con las autoridades de mi provincia, planteándole que esto iba en mal camino si la economía seguía así, y ya después, con algunos proyectos concretos, planteando subsidio a pymes que dependan en sus costos en términos energéticos en un número importante, porque eso genera todo lo que sabemos que genera después, suspensiones, ocupación, baja de salario, y ahí entramos siempre en un círculo vicioso. Y esta visión está compartida por muchísimos legisladores, hay proyectos comunes, así que a nosotros no nos agarra por sorpresa distintas herramientas que hemos planteado, o en proyectos, o en conversaciones, o en comisiones, entre ellas la de la transferencia, en virtud de que es la única jurisdicción nacional que quedó en existencia, y nos parece que por un principio de equidad y de igualdad, cada distribuidora debe hacerse cargo de su propia jurisdicción, sea privada, mixta, estatal. Eso es una definición que cada jurisdicción se dará, pero no podemos estar desde la nación administrando, generando recursos para algunas jurisdicciones y algunas políticas para algunas jurisdicciones y para otras no. Nos parece que es una incoherencia que hay que terminarla. Como abogado, como senador de la Nación, ¿cómo te cayó el discurso que dio nuestro presidente ayer, calificando de que ustedes no se dejen llevar por las locuras de Cristina Fernández? Me parece que no ayuda en nada eso, ¿no? Yo no estoy viviendo este tiempo y espero vivirlo lo más tarde posible y que eso me empiece a ocurrir en mi mente a mediados del año que viene en clave electoral. Yo veo que hay mucha gente con planteos que se asemejan más a tonos de campaña, que tampoco sé si son los más felices, pero que en definitiva lo que buscan es esta cosa del poroteo, de si gano o no gano más un voto. O sea, como que me da la sensación que para algunos el tema tarifa no está en la cabeza cuando dicen, che, tenemos este lío, vamos a abordar este proyecto, viene esta media sanción, ¿la queremos resolver o no? Pareciera que hay algunos que prefieren discutir posiciones de poder y no un problema que yo y muchos consideramos que es real y que lo vemos cada vez que da una factura, así que no creo que no ayudan en nada ese tipo de declaración. ¿Crees que el gobierno, en cuanto a su política económica, está metido en un problema delicado? Bueno, ya lo ha reconocido el propio gobierno, ¿no? Nosotros veníamos sosteniendo desde el bloque Argentina Federal esta posición en distintas comisiones, en distintas sesiones, lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho entre muchas de ellas, planteando el tema de tarifas, que si bien acordábamos y entendíamos y nos parecía bien el sinceramiento de las tarifas, porque creíamos que la política de subsidios se había agotado hace muchos años, había servido para un tiempo, pero después lo que habían logrado era sostener situaciones de inequidad, brechas entre distintas regiones, entre distintos tipos de usuarios, en fin, una política que no se cambió a tiempo, pero ese sinceramiento de tarifas debía darse en dos contextos, planteamos nosotros en muchas sesiones públicas, diciendo, una, acompañando lo que todos suponíamos que iba a ser la recuperación de la economía, la baja de la inflación, lo que el gobierno nacional iba a llamar lluvia de inversiones. En ese contexto planteó el sinceramiento de tarifas y parecía algo lógico y algo razonable. Ahora, todo aquello no se verificó. Entonces, la única variable que sí se verificó es el aumento de tarifas. Entonces quedó fuera de contexto respecto a esa política dada. Y nosotros, ¿cómo lo planteábamos durante muchas sesiones en el Senado? Le planteábamos al gobierno nacional que creíamos equivocada su política de mantener diseccionado el manejo de la economía en distintos ministerios, que entendíamos que debía haber
un coordinador de esa política, no un superministro, no, sino Sí, un caballo, claro. No un caballo. alguien, no un caballo, pero alguien que coordine, alguien que diga, che, mirá que se estamos siguiendo con esta variable a fondo y estas pareciera que no se nos están dando. Entonces, si esta va a ser la forma y tampoco se nos está verificando la baja del déficit fiscal. Entonces, por un lado, lo que le sacábamos a los usuarios los resentía mucho más y empezaba a generar indicios claros con las pymes, negativos, por cierto, esos indicios, bueno, ni hablar temas de precarización de empleo, de no poder formalizar, de despidos en varias regiones de la Argentina. Y en ese contexto nosotros hemos planteado que la economía la íbamos viendo, lo que íbamos viendo todos, no es que nosotros tuviéramos... bueno, hoy el Gobierno Nacional ya lo ha resuelto, en definitiva, con los planteos que hace, y aparte lo he dicho explícitamente, hemos vivido, el primer día que íbamos a tratar este proyecto, nos demoramos una semana, porque esto fue hace 20 días, no fue hace 7 años, porque vivíamos lo que se dio a llamar el supermartes. O sea, era un día eje respecto de la entrada en una crisis, grave o no, dependíamos de horas. Sí. Esto lo vivimos hace muy poquito. Sí. Y por eso nosotros levantamos la primera plenaria de esto, pues nos parecía que no ayudábamos en nada al clima y a la atención que debía tener el gobierno, que era superar esa instancia de crisis autoimpuesta, porque también lo hemos dicho, se pusieron todos los vencimientos. Sí, se metieron solitos en ese día, y aparte, también lo hemos dicho, un incremento de la dependencia del crédito externo que tampoco nos parecía que nos llevaba a buen puerto. Pero bueno, nosotros de la mayor buena fe lo que queremos este miércoles es aprobar una ley que mejore las condiciones de calidad de vida de los argentinos. ¿Cómo se logra eso? Dándole un poco de dinero al bolsillo que, por lo que puede representar la baja del IVA o cualquier otra herramienta, le permita, primero, pagar en mejores condiciones la luz, y segundo, o poder pagarla en algunos casos, y segundo, a los que les queda algún remanente por ese ahorro, todo eso va a ir a consumo y va a mejorar un poquito, la vida de su barrio, la vida de su comunidad, y bueno, entendemos que eso es lo mejor que nos puede pasar. La última, Dalmacio, me quedan 10 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿crees que mañana el quórum para empezar la sesión a las 14 horas está asegurado? Bueno, yo porto una gripe importante y con alguna línea de fiebre, pero estoy aquí ya en Buenos Aires para ir, así que se me ocurre que sí, que no habrá problema de quórum por lo que representa y por cómo se ha ido dando las instancias de la sesión. Así que esperemos que mañana tengamos, y esperemos que sea aprobando un proyecto mejor que el que tenemos, y que el Ejecutivo tenga la decisión de no vetarlo, y al otro día podamos todos sacarnos este problema de las tarifas y no seguir en la cabeza qué viene, qué va a pasar el mes que viene, qué va a pasar el otro. Clarísimo. Senador, como siempre, un placer, un gran abrazo. Que tengan muy buen día. Gracias. El doctor Dalmacio Mera, senador por Catamarca, era la voz que faltaba,